Hola, soy Paola Borda. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Ley y Libertad. Actualmente, la gran mayoría de las sociedades occidentales tienen en común la intromisión del derecho hasta en los aspectos más íntimos de la vida de los individuos. Esto se ha justificado en la protección del individuo respecto de sí mismo o en la protección de la sociedad respecto del ejercicio de las libertades individuales. Bajo este contexto, la muerte no escapa a este fenómeno en ordenamientos jurídicos como el de Francia. Como consecuencia, surge la siguiente pregunta: ¿deben los estados hacer leyes a favor de la toma intencional de las vidas de las personas ancianas y moribundas en nombre del principio de dignidad de la persona humana? Este cuestionamiento alude a los casos de los pacientes en fase terminal de una enfermedad que sufren de dolores crónicos y que no quieren continuar con su vida y que desean inclusive ser inducidos a la muerte. Asimismo, esta es una pregunta que se plantea en casos de personas que han perdido la mayoría o alguna de sus capacidades mentales como consecuencia de un coma profundo o de una demencia severa, o de pacientes que, por una herida de gravedad, parecen no tener alguna esperanza razonable de recuperación. De manera que hoy, en el podcast de Ley y Libertad, se expondrá en una primera parte la normatividad especializada que existe en Francia sobre este tema. Luego, en una segunda parte, se reflexionará sobre los efectos indeseables de una legislación que autoriza la toma intencional de vidas, haciendo alusión al derecho comparado. La facultad de escoger el momento y la manera de terminar la vida ha resultado ser una suerte de reivindicación que nació a finales del siglo XX en Europa. Solamente en Francia, a partir de los años 80, se ha redactado alrededor de 7 proyectos de ley sobre este tema. De ellos, se deben destacar 2. La Ley de 9 de junio de 1999 sobre los cuidados paliativos y la Ley de 22 de abril de 2005, llamada Ley Leonetti, sobre los derechos de los pacientes terminales y el fin de la vida. Veamos de qué se trata cada una de ellas. La Ley de 9 de junio de 1999 sobre cuidados paliativos es un producto de un concepto del Consejo Económico y Social francés emitido en febrero de 1999, titulado, abro comillas, el acompañamiento de las personas en estado terminal, cierro comillas, y de los casos Malèvre y Dufault. En esencia, son 3 los aportes de la entrada en vigor de esta ley. El primero, la inscripción en el Código de la Salud Pública del derecho para cualquier persona enferma cuya condición lo requiera, abro comillas, para acceder a cuidados paliativos y a un acompañamiento, cierro comillas. El segundo, definir a los cuidados paliativos como aquellos cuidados activos y continuos practicados por un equipo interdisciplinario en una institución o en el hogar que tienen como objetivo aliviar el dolor y el sufrimiento, salvaguardar la dignidad de la persona enferma y brindar apoyo a sus allegados. Y finalmente, el tercer aporte de esta ley fue que atribuyó a los establecimientos de salud varias misiones. La principal de ellas es la organización de los cuidados paliativos, como lo prevé el artículo L6112-2 del Código de Salud Pública. Por otra parte, está la Ley de 22 de abril de 2005 sobre los derechos de los pacientes terminales y el fin de la vida. Esta surgió tras el debate que ocasionó el caso de Vincent Humbert, tetrapléjico como consecuencia de un accidente automovilístico
que falleció el 26 de septiembre de 2003, luego de una inyección de barbitúricos realizada por su madre y luego por su médico. Tras este caso, en julio de 2004 surgió un proyecto de ley sobre los derechos de los enfermos y el final de la vida. Este tenía el objetivo de mejorar las prácticas médicas durante las etapas finales de la vida de un paciente y sobre todo legalizar los actos médicos que tuviesen como objetivo aliviar el sufrimiento de los pacientes en estado de agonía. Es decir, establecer causales de exoneración de responsabilidad penal de carácter especial, pero que excluían y no contemplaban la despenalización o la legalización de la eutanasia. En resumen, son 5 los aspectos principales que se añadieron al Código de Salud Pública luego de la sanción de esta ley. A continuación, vamos solamente a enlistarlos. Sin embargo, si usted desea profundizar en ellos y aprender aún más sobre su definición y sus implicaciones, por favor lea el ensayo escrito al que puede ingresar haciendo clic en el link que está ubicado en la descripción de este video. Dicho lo anterior, con esta ley se introdujo al Código de Salud Pública, primero, el rechazo de la obstinación irrazonable. Segundo, el principio conocido como efecto doble. Tercero, las directrices anticipadas como herramienta para que una persona mayor de edad tenga la oportunidad de expresar sus deseos respecto al final de su vida en instrucciones anticipadas. Cuarto, el mandato de detener o limitar el tratamiento que puede poner en peligro la vida del paciente. Y finalmente, en quinto lugar, se introdujo el procedimiento colegiado de la descontinuación o limitación del tratamiento en la fase avanzada o terminal de la enfermedad. Con fundamento en el marco legislativo que se ha expuesto, en Francia existe una construcción cada vez más sólida de la libertad de disponer de la vida propia. Es claro que con el paso del tiempo esta prerrogativa legal de cada paciente ha venido mejorando. Sin embargo, se debe tener presente que siempre se ha excluido la despenalización o la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido. De modo que el artículo R 4127-38 del Código de Salud Pública contiene aún hoy una prohibición expresa para cualquier médico de provocar a otro la muerte deliberadamente, lo cual está acorde con el primer parágrafo del artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que dice lo siguiente, abro comillas, el derecho de toda persona a la vida está protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de su vida intencionalmente, cierro comillas. Adicionalmente, es de importancia mencionar que otros casos como Sevier y Lambert han conducido a la sociedad francesa hacia nuevas reflexiones a partir del año 2012. La Commission de Réflexion sur la fin de vie en France y el Comité Consultatif National d'Éthique pour les Sciences de la Vie et de la Santé fueron realizados a solicitud de François Hollande, presidente de la República de esa época, con el objetivo de dar un debate público sobre las implicaciones que rodea el ejercicio de la libertad de disposición de la vida propia. Luego, una conferencia de ciudadanos celebrada el 14 de diciembre de 2013 se declaró favorable a la práctica de la eutanasia en casos particulares, en contravía de la legislación francesa. Sin embargo, el gobierno siempre mantuvo su posición conforme al primer parágrafo del artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que acabamos de mencionar. Es decir, la posición del gobierno francés fue y permanece desde ese entonces a favor de la protección de la vida y en contra de la legalización o despenalización de cualquier forma de toma intencional de la vida de las personas. Ahora bien, con respecto al interrogante inicialmente planteado
sobre si deben los gobiernos hacer leyes a favor de la toma intencional de las vidas de las personas ancianas o moribundas en nombre del principio de dignidad de la persona humana, la respuesta que aquí se dará es no. Conforme al primer parágrafo del artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Estado y la sociedad deben intervenir y procurar ayudar a una persona a recuperarse y no dejarla pasivamente morir cuando existe una esperanza razonable de cura o recuperación y exista la posibilidad de prestar efectivamente esa ayuda. Esto esencialmente considerando los efectos contraproducentes desarrollados en los últimos años en los países en donde la toma intencional de vidas ha sido abiertamente autorizada. Ahora bien, en el caso donde 1. No haya esperanza humana razonable de cura o recuperación, 2. Sea el deseo del paciente el que se le permita morir, o 3. No es posible o se es incapaz de ayudar a una persona, puede ser sensato permitir a la persona morir. En este sentido, por ejemplo, permitirle a alguien morir puede incluir el hecho de no iniciar un sistema de apoyo médico, como un respirador artificial, o de suspender definitivamente un sistema artificial de prolongación de la vida. Adicionalmente, la medicina moderna deberá ser utilizada para curar el dolor y el sufrimiento de un paciente en fase terminal. Actualmente, en la mayoría de los casos, los medicamentos modernos como la morfina o los denominados opioides están disponibles para proteger a las personas de los sufrimientos extremos que acompañan la muerte. Los efectos indeseables de una legislación que autoriza la toma activa de vidas motiva esta posición. Países Bajos, Bélgica y Suiza son 3 ejemplos de países vecinos de Francia en los cuales el derecho no penaliza actos que induzcan a la muerte. Para los otros países de la zona europea, las legislaciones han acordado ignorar cualquier regulación que autorice prácticas como la eutanasia. La situación que se presenta en Países Bajos ha resultado ser particularmente notoria. En 1990, el gobierno holandés decidió conformar una comisión presidida por un miembro de la Corte Suprema holandesa. El objetivo fue crear las bases de una reglamentación legal de la eutanasia. En consecuencia, el 1 de junio de 1994, un decreto fue promulgado. Este estableció el procedimiento legal que los médicos deben seguir en las hipótesis de, entre comillas, muerte activa, cuando no hay una enfermedad terminal, la eutanasia o la ayuda al suicidio. Este decreto tiene la finalidad de controlar estas prácticas y, evidentemente, desarrollar medidas de seguridad que garanticen la libertad de la voluntad del paciente. Pareció ser que uno de los resultados de la reglamentación que se tenía en esta materia hasta ese momento era la de aumentar la muerte activa, entre comillas, sin el control debido ejercido por los tribunales de justicia. Pero al mismo tiempo, este decreto incluyó una nueva hipótesis que abre la posibilidad que sin una enfermedad terminal, una persona pueda ser asesinada. Actualmente es innegable que en Países Bajos varias personas han sido inducidas a la muerte en contra de su voluntad. Según las comisiones de investigación sobre la eutanasia en adultos de este país, aproximadamente 2.000 personas por año son víctimas de la eutanasia realizada a partir de la mezcla de sedantes y de una dosis letal de relajantes musculares. En este sentido, la Corte Suprema de los Estados Unidos, en la sentencia del caso Washington vs. Glucksberg de 1997, que negó la creación de un derecho constitucional al suicidio asistido, citó un estudio del gobierno holandés de 1991 que concluyó que en 1990 los médicos habían cometido más de 1.000 casos de eutanasia sin solicitud previa explícita
y 4.941 casos adicionales en los cuales los médicos habían administrado una sobredosis letal de morfina sin el consentimiento explícito de los pacientes.